Un marido inventado. Saga Rockesby 2 por Julia Quinn. Capítulo 6. ¿De qué diablos estás hablando? Tu nariz no es enorme. De Thomas Harcourt a su hermana Cecilia. Edward había dicho que necesitaba 10 minutos, pero Cecilia esperó más de 25 antes de arriesgarse a volver a la habitación 12. Había pensado quedarse abajo durante media hora, pero luego había empezado a pensar que él aún estaba muy débil, y si le costaba un gran esfuerzo salir de la bañera, el agua ya estaría fría, podría enfriarse. Él necesitaba privacidad, y ella quería dársela, pero no a costa de su salud. Aunque durante los cuidados en el hospital ella lo había visto con muy poca ropa, nunca había sido completamente desnudo. Había aprendido a ser muy creativa con las sábanas, las había doblado de una manera u otra y siempre había conseguido preservar la dignidad de él y la modestia de ella. Toda la ciudad de Nueva York podía considerarla una mujer casada, pero ella seguía siendo inocente, aunque un solo beso del capitán Edward Rockesby la había dejado sin aliento, sin cerebro. Que un hombre tuviera los ojos de ese color debería considerarse ilegal. Entre aguamarina y zafiro tenían el poder de hipnotizar a cualquier mujer. Y sí, ella tenía los ojos cerrados cuando él la besó, pero eso no importaba porque en lo único que pensaba era en ese último instante antes de que los labios de él tocaran los suyos, cuando pensó que podría zambullirse en el azul profundo de su mirada. A Cecilia siempre le habían gustado sus ojos y se enorgullecía de su color verde claro que la hacía diferente al resto del mundo. Pero Edward era un hombre muy apuesto, no cabía duda, pero también era cierto que él podía estar muriéndose de frío, pensó, o más bien, congelarse de frío, y Dios sabía que eso podía matarlo. Se dirigió a la escalera. «¿Edward?» llamó, tras llamar a la puerta con delicadeza. Después se preguntó por qué andaba con tanto sigilo. Llamó con más fuerza. «¿Edward?» No hubo respuesta. Sintió un escalofrío recorrerle el brazo. Tomó el picaporte y abrió la puerta. Repitió su nombre al abrir y entró, mirando hacia otro lado. Como él no respondió, se volvió hacia la bañera. «¿Te has dormido?» Las palabras salieron de su boca antes de pensar que no debería despertarlo tan repentinamente. «Dios». Edward se despertó con un grito y chapoteando. El agua salpicó la habitación mientras Cecilia corría de un lado a otro de la habitación sin ton ni son. Pero no podía quedarse allí, de pie frente a él. Estaba desnudo. «Dijiste que no te dormirías», lo acusó, de espaldas a la bañera. «No, lo dijiste tú». «Tenías razón, maldita sea». «Bueno», declaró ella, con ese tono que sugería que no tenía ni idea de cómo actuar. «Supongo que el agua ya se ha enfriado». Hubo un silencio y luego, «Puede soportarse». Ella se sostuvo en un pie y luego en el otro, hasta que se dio por vencida y cruzó los brazos con fuerza sobre su pecho. No estaba enfadada, más bien no sabía qué hacer con su cuerpo. «No querría que te enfriaras», dijo, mirándose los pies. «No». «No», era lo único que iba a decir. «No». Cecilia. Ella respondió con un murmullo. ¿Crees que podría cerrar la puerta? «Dios mío, perdón». Volvió a correr hacia la puerta, una tarea no muy difícil, pues la habitación era pequeña, y dio un portazo con bastante más fuerza de la necesaria. ¿Aún sigues ahí?», preguntó Edward. Cecilia se dio cuenta tarde de que él no podía verla. Estaba casi de espaldas a la puerta y la bañera era demasiado pequeña como para darse la vuelta con comodidad. ¿Sí?», se oyó como una pregunta. No supo por qué. Hubo una breve pausa, durante la cual él pensaba quizá cómo responder a una respuesta tan ridícula. Sin embargo, se limitó a decir: «¿Podrías pasarme la toalla?». «Ah, sí, por supuesto». Meticulosamente de espaldas a la bañera, se acercó a la cama y tomó la toalla. Desde allí solo tuvo que estirar el brazo hacia atrás para alcanzársela. Él la tomó y dijo:
No digo esto para atormentarte. Eso significaba que iba a atormentarse. Y por supuesto que valoro todos tus esfuerzos por preservar mi modestia, pero ¿no me viste durante la semana cuando me estuviste cuidando? No de esa manera, respondió ella en un murmullo. Hubo otra pequeña pausa y esta vez Cecilia imaginó que él fruncía el ceño pensando su respuesta. Te cubría siempre con la sábana. ¿Siempre? Estaba muy motivada. Él soltó una risita. Creo que iré abajo otra vez, repuso Cecilia, volviendo a la puerta. Solo quería asegurarme de que no te habías resfriado. En junio. ¿Has estado enfermo? Respondió ella con remilgo. Él suspiró. Aún sigo enfermo. Cecilia apretó los labios para reunir coraje. Él tenía razón y su salud era más importante que su decoro. Inspiró profundamente. ¿Necesitas ayuda para salir de la bañera? No, respondió él con voz queda. o eso espero. Entonces debería quedarme. Se acercó a la puerta un poco más. Solo mientras sales, en caso de que me necesites. Esperaba que no fuera necesario. No era una toalla muy grande. Un momento después oyó un jadeo de esfuerzo, seguido del ruido del agua agitándose a un lado de la bañera. ¿Estás? Estoy bien. Respondió él con voz cortante. Lo siento. No debió haber preguntado. Era orgulloso. Sin embargo, ella lo había cuidado durante días. Era difícil contenerse, aunque intentaba desesperadamente no mirar. No es culpa tuya. Cecilia asintió con la cabeza, aunque no tenía ni idea de si él la estaba mirando. Ya puedes darte la vuelta. ¿Estás seguro? Estoy tapado, respondió Edward con un tono quizá de fastidio por su mojigatería. Gracias. Se volvió, aunque lentamente. No estaba segura de qué significaba para él estar tapado. Estaba tendido en la cama, recostado en las almohadas con las sábanas en el regazo. Su pecho estaba desnudo. No era más de lo que había visto en el hospital cuando le había pasado esponjas con agua fría para bajarle la fiebre, pero parecía muy diferente con los ojos abiertos y alerta. «Tienes mejor aspecto», observó. Era verdad. Se había lavado el cabello y su piel tenía un brillo más sano. Esbozó una sonrisa cansada y se tocó la barba. No me he afeitado. Está bien, no hay prisa. Creo que no me sentiré limpio hasta que lo haga. Ah, bueno. Cecilia sabía que debía ofrecerse a afeitarlo. Evidentemente era la única tarea que ella podía hacer por él que lo haría sentir más cómodo. Sin embargo, ese gesto era demasiado íntimo. El único hombre al que había afeitado era su padre. Este no tenía ayuda de cámara y cuando comenzó a tener artritis en las manos, Cecilia debió ocuparse de esa tarea. No te sientas obligada. No, puedo hacerlo. Estaba actuando como una tonta. Había cruzado sola el océano Atlántico. Se había enfrentado al coronel Zachary Stubbs del ejército de su majestad y le había mentido descaradamente para salvar la vida de un hombre. Claro que podía afeitarle la barba. Quizá debería preguntarte si alguna vez has afeitado a alguien. Ella reprimió una sonrisa mientras buscaba la navaja y la brocha en la habitación. Parece una pregunta prudente antes de dejar que ponga un cuchillo en tu garganta. Él se rió entre dientes. Hay una pequeña caja de cuero en mi baúl. Ahí encontrarás lo que necesitas. Claro, su baúl. Las pertenencias de Edward habían estado a resguardo durante su desaparición. El coronel Stubbs había ordenado que se las enviaran al Devil's Head esa mañana. Cecilia miró en el baúl. Toda la ropa estaba plegada con esmero. Los libros, los periódicos. Le daba pudor revisar sus pertenencias. ¿Qué llevaba un hombre consigo a una tierra desconocida? Supuso que no debería parecerle una pregunta tan extraña. Después de todo, ella también había hecho su equipaje para atravesar el océano, pero a diferencia de Edward, nunca había tenido la intención de quedarse mucho tiempo. Apenas había traído lo esencial. Los recuerdos de su casa no habían sido una prioridad.
En realidad, el único recuerdo que había traído era una miniatura de su hermano y solamente porque había pensado que podría ayudarla a localizarlo cuando llegase a América del Norte. Resopló. Había pensado que necesitaría ayuda para encontrar a Thomas en un hospital. No sabía que lo estaría buscando en una colonia entera. ¿Lo ves? No, murmuró ella, apartando su suave camisa de lino blanco. Estaba muy gastada y era evidente que la había lavado muchas veces, pero sabía lo suficiente de remiendos como para reconocer que tenía muy buena confección. Thomas no tenía camisas tan finas. ¿Las suyas habrían durado tanto como las de Edward? Trató de imaginar a su hermano remendando su ropa, pero no lo logró. Ella había hecho esas tareas por él, a regañadientes, pero las había hecho. Hubiera dado cualquier cosa por volver a hacerlo. Cecilia, Lo siento. Divisó la esquina de una caja de cuero y la rodeó con su mano. Solo estaba pensando. en algo interesante, espero. Ella se dio la vuelta para mirarlo. Pensaba en mi hermano. La cara de Edward se volvió solemne. Por supuesto, lo siento. Me hubiese gustado ayudarlo a preparar su baúl. Miró a Edward por encima del hombro. Él no respondió, pero asintió con la cabeza para expresar que lo entendía. Él no volvió a casa antes de partir hacia América del Norte, prosiguió Cecilia. No sé si le ayudaría a alguien. Levantó la mirada. ¿A ti te ha ayudado a alguien? Mi madre, ella insistió en ayudarme, pero yo sí pude hacer una visita a casa antes de zarpar. Craig House no está lejos de la costa, son menos de 2 horas de viaje con un caballo rápido. Cecilia asintió con tristeza. El regimiento de Edward y Thomas había partido hacia el Nuevo Mundo desde el animado puerto de Chatham en Kent. Era demasiado lejos de Derbyshire para que Thomas pensara siquiera en viajar a su casa. Thomas vino a mi casa conmigo varias veces. ¿De verdad? Cecilia se sorprendió por lo feliz que eso la hacía. Las descripciones que hacía Thomas del cuartel eran bastante deprimentes. Cecilia se alegraba de que hubiese tenido la oportunidad de pasar un tiempo en un buen hogar con una verdadera familia. Miró a Edward y con una pequeña sonrisa y negando con la cabeza añadió: Nunca lo mencionó. Y yo que creía que ustedes dos se lo contaban todo. No todo, repuso Cecilia, más que nada para sí misma. Tampoco ella le había dicho a Thomas cuánto disfrutaba de leer a Edward en sus cartas. Si hubiese tenido la oportunidad de sentarse a hablar con su hermano, le habría dicho que estaba un poco enamorada de su mejor amigo. Creía que no, algunas cosas eran privadas, aunque se tratara de su hermano favorito. Cecilia tragó el nudo que se le había formado en la garganta. A Thomas siempre le gustaba decir que él era su hermano favorito, a lo cual ella siempre respondía que él era su único hermano, y luego su padre, que nunca había tenido sentido del humor, añadía con un gruñido que ya había oído eso antes, y francamente, no podían olvidarlo. ¿En qué piensas? Perdón, otra vez en Thomas. Torció un lado de su boca. ¿Parecía triste? No, en realidad, más bien feliz. Ah, pestañeó varias veces. Supongo que sí. Edward hizo un gesto hacia el baúl abierto. ¿Has dicho que te hubiese gustado ayudarlo a preparar su equipaje? Ella pensó un instante y su mirada se tornó melancólica. Creo que sí. Habría sido bonito poder imaginarlo con sus cosas. Edward asintió. No habría sido necesario, por supuesto. Se apresuró a añadir Cecilia y se volvió para que él no viera sus lágrimas. Pero habría sido bonito. En realidad, yo no necesitaba la ayuda de mi madre, dijo Edward con voz queda. Cecilia se volvió lentamente para mirarlo, ese rostro que se había vuelto tan querido en tan poco tiempo. No sabía cómo era la madre de él, pero podía imaginarse la escena. Edward, alto, fuerte y capaz, fingiendo incompetencia para que su madre pudiera ocuparse de él. Lo miró a los ojos con un respeto solemne. Eres un buen hombre, Edward Rockesby. Por un momento él pareció sorprenderse ante el cumplido y luego se sonrojó, aunque su barba lo ocultó en gran parte.
Ella se llevó la mano a la barbilla para ocultar su sonrisa. No iba a poder esconderse en su bigote por mucho tiempo. Es mi madre. Cecilia soltó una de las hebillas del estuche que contenía los accesorios para afeitarlo. Como he dicho, eres un buen hombre. Él volvió a sonrojarse. Ella no pudo verlo, pues ya se había dado la vuelta, pero habría jurado que podía sentirlo, como una ola en el medio del aire apacible de la habitación. Le encantaba que se sonrojara, le encantaba que ella fuera la causante. Aún sonriendo para sí misma, volvió a mirar el baúl y rozó el borde con sus dedos. Como todo lo demás, estaba bien hecho, de madera fina y hierro, y un diseño de clavos en la parte superior formaba las iniciales de Edward. ¿Qué significa G? ¿G? Tus iniciales, EGR. Ah, George. Ella asintió. Por supuesto. ¿Por qué dices por supuesto? Ella lo miró. ¿Qué otra cosa podría ser? Él puso los ojos en blanco. Gregory, Geoffrey. No, repuso ella con una sonrisa traviesa. Gawain. Ahora fue ella quien puso los ojos en blanco. Ay, por favor, ¿eres George? Mi hermano es George. La corrigió él. ¿Y tú también parece? Él se encogió de hombros. Es un nombre que se usa en mi familia. Él observó mientras ella abría el estuche de cuero y sacaba la navaja. ¿Cuál es el tuyo? Mi segundo nombre, Esmeralda. Él abrió los ojos como platos. ¿De verdad? Ella se echó a reír. No, en realidad no. No soy tan exótica. Es Anne, como mi madre. Cecilia Ann, es muy bonito. Sus mejillas se tiñeron de rubor y a Cecilia le pareció extraño, teniendo en cuenta otras cosas mucho más dignas de vergüenza que le habían sucedido ese día. ¿Cómo te afeitabas cuando estabas en Connecticut? Le preguntó. Era evidente que su navaja había sido guardada junto al resto de sus pertenencias. No la llevaba consigo cuando volvió a aparecer en la bahía de Kip. Él pestañeó varias veces. No lo sé. Ay, lo siento. Era un idiota. Por supuesto que no lo sabía. Sin embargo, repuso él con la intención de que ella no se avergonzara. Tengo 2 navajas. La que tienes en tu mano es de mi abuelo. La otra se compró justo antes de mi partida. En general, llevo esa en viajes cortos. Frunció el entrecejo. ¿Qué habrá sido de ella? No recuerdo haberla visto junto a tus pertenencias en el hospital. ¿Tenía cosas en el hospital? Cecilia también frunció el ceño. Ahora que lo preguntas, no. Solo la ropa que llevabas puesta, según me dijeron, y lo que traías en los bolsillos. Yo no había llegado cuando te llevaron al hospital. Bien. Se rascó la barbilla. Supongo que por ese motivo no llevo mi navaja buena. Es muy fina, murmuró Cecilia. El mango era de marfil, con un vello tallado que sentía cálido en su mano. La hoja era de finísimo acero de Sheffield. Me han puesto su nombre, el de mi abuelo. Sus iniciales están en el mango, por eso me la ha regalado. Cecilia bajó la mirada. Así era. EGR estaba tallado con delicadeza en la punta del marfil. Mi padre tenía una navaja parecida, dijo, acercándose al lavabo. Estaba vacío, así que la mojó en la bañera. El mango no es tan fino, pero la hoja es la misma. ¿Eres experta en hojas de acero? Cecilia arqueó las cejas. ¿Tienes miedo? Creo que debería tenerlo. Ella se rió entre dientes. Cualquiera que viva tan cerca de Sheffield conoce el acero de esa localidad. Varios hombres del pueblo han partido en los últimos años para trabajar en los hornos de acero. Una ocupación no muy agradable, diría yo. No. Cecilia pensó en sus vecinos, o exvecinos, suponía. Todos ellos eran hombres jóvenes, en su mayoría hijos de agricultores, pero ninguno de ellos parecía joven después de 1 o 2 años trabajando en los hornos. Me han dicho que el salario es mucho más alto que el que se gana trabajando en el campo. Espero que sea verdad. Él asintió mientras ella añadía un poco de jabón a la bandeja y formaba una espuma con la brocha que había encontrado junto a la navaja. Se acercó a la cama y frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Tu barba está muy larga,
No estoy tan desaliñado. Es más larga que la que tenía mi padre. ¿Con él fue con quien perfeccionaste tu técnica? Todos los días durante los últimos años de su vida. Inclinó la cabeza a un lado como un artista que estudia su tela. Sería mejor recortarla primero. Vaya, no tengo tijeras. De pronto Cecilia imaginó al jardinero apuntando a su cara con una tijera cortasetos y tuvo que ahogar una carcajada. ¿Qué? Ay, no quieras saberlo. Levantó la brocha. Empecemos. Edward levantó la barbilla y dejó que ella cubriera el lado izquierdo de su rostro con una espuma jabonosa. No era tan espesa como ella hubiera querido, pero serviría de todos modos. Trabajó con cuidado, usando una mano para estirar la piel, mientras con la otra pasaba la navaja hacia abajo, desde la mejilla hasta la barbilla. En cada pasada enjuagaba la navaja en el pequeño lavabo y miraba mientras el agua se llenaba de pelos. Tienes un tono rojizo en la barba. ¿Alguno de tus padres es pelirrojo? Él empezó a negar con la cabeza. No te muevas. Él la miró de soslayo. Entonces no me hagas preguntas. Es verdad. Mi madre tiene el cabello rubio, dijo Edward en cuanto ella enjuagó la navaja. Y mi padre castaño, igual que el mío, o más bien lo era, le están saliendo canas, o cabello plateado como él prefiere decir. Frunció el ceño y sus ojos se ensombrecieron con algo parecido a la tristeza. Me imagino que tendrá aún más cuando vuelva a verlo. ¿Plateado? Claro. Él alzó la barbilla para que ella pudiera trabajar en su garganta. Gracias otra vez por haberles escrito. Por supuesto. Ojalá hubiese una manera más rápida de hacer llegar las noticias. Había conseguido dejar la carta para los Roquesby en el siguiente barco. Aún así, pasarían por lo menos 3 semanas antes de que llegara a Inglaterra, y luego otras 5 semanas antes de recibir respuesta. Permanecieron en silencio mientras Cecilia continuaba su tarea. Le estaba resultando mucho más difícil hacer un buen trabajo que cuando afeitaba a su padre. Los pelos de Edward debían de tener más de 1 centímetro de largo, muy diferente al crecimiento de solo un día al que estaba acostumbrada, por no decir que se trataba de Edward y que acababa de besarla y que le había gustado, y mucho. Cuando se inclinaba hacia él, el aire parecía cambiar a su alrededor y llenarse de percepciones. Era casi eléctrico, le quitaba el aliento y erizaba su piel. Y luego, cuando por fin inspiraba aire, parecía que respiraba su olor. Tenía un aroma delicioso, pero no tenía sentido, ya que olía a jabón, y a hombre, y a calor. Cielo santo, se estaba volviendo loca. El calor no tenía olor, y el jabón no era delicioso, pero nada parecía tener sentido cuando estaba tan cerca de Edward Roquesby. Él la confundía, y le costaba respirar, y se sentía ligera, o algo parecido. Sinceramente era un milagro que pudiera mantener la mano firme. ¿Puedes girar la cabeza un poco? Necesito llegar cerca de tu oreja. Él obedeció y ella se inclinó aún más. Debía apoyar la navaja con cierta inclinación para no hacerle daño. Ahora se había acercado tanto que podía ver que con su respiración alborotaba el cabello de Edward. Sería tan fácil suspirar simplemente, rendirse a él, sentir su cuerpo contra el suyo. Cecilia. Ella oyó su voz, pero parecía que no podía hacer nada al respecto. Parecía estar flotando, como si el aire fuese lo bastante espeso como para sostenerla, y luego, como si su cerebro hubiese necesitado otro momento más para llegar al resto de su cuerpo, se apartó y pestañeó para extinguir lo que solo podía suponer era la llama del deseo. Disculpa. La palabra parecía provenir de su garganta más que de sus labios. Estaba perdida en mis pensamientos. No era mentira. No es necesario que quede perfecto, dijo él con voz tensa. Si puedes quitar la mayor parte, mañana me afeitaré mejor. Por supuesto, respondió ella, dando un paso inestable hacia atrás. Te llevará mucho menos tiempo. Además, estás cansado. Así es. Querrás, Pestañeó varias veces. Su torso desnudo no la dejaba concentrarse.
¿Quieres ponerte una camisa? Quizá cuando terminemos, así no se mojará. Por supuesto, declaró ella, otra vez. Bajó la mirada hacia su pecho. Había un poco de espuma en medio del vello mojado, justo encima del pezón. Ella estiró la mano para limpiarlo, pero apenas tocó su piel, él agarró su muñeca. No. Era una advertencia, la deseaba, quizá aún más de lo que ella lo deseaba a él. Cecilia se pasó la lengua por los labios que se habían vuelto inexplicablemente secos. No hagas eso, dijo él con voz ahogada. Los ojos de ella se clavaron en los de él y se sintió electrizada, presa de la intensidad de sus profundos ojos azules. Ella tuvo la sensación en su pecho como algo que martillaba y latía, y por un instante no pudo hablar. Sintió la mano de él, cálida en su piel, un roce inesperadamente suave. No puedo dejarte así. Él la miró sin entender, o quizá como si creyera haber entendido mal. Ella señaló su barba, poblada del lado derecho y completamente rasurada del izquierdo. Pareces a medio cocinar. Él se tocó la barbilla justo en la zona entre el pelo y la piel y soltó un resoplido de risa. Estás ridículo. Él acarició un lado de su cara y luego el otro. Cecilia alzó la navaja y la brocha. Quizás sea mejor que acabe el trabajo. Él alzó la ceja derecha en un arco perfecto. ¿No crees que podrías reunirme así con el mayor Wilkins? Creo que pagaría una buena suma por verlo. Fue hacia el otro lado de la cama, aliviada porque la tensión parecía haber desaparecido. Si tuviera dinero. Edward se movió por el colchón para acercarse al borde, y luego se quedó quieto mientras ella lo enjabonaba. ¿Estás escasa de fondos? Cecilia se detuvo, preguntándose hasta dónde debía contarle. Por fin respondió. Ha sido un viaje más caro de lo que tenía previsto. Me imagino que sucede en la mayoría de los viajes. Eso me han dicho. Enjuagó la navaja en el lavabo. Es la primera vez que me alejo más de 30 kilómetros de Derbyshire. ¿De verdad? No te muevas, le advirtió ella. Tenía la navaja justo en su garganta cuando él se sobresaltó. Perdón, pero ¿de verdad la primera vez? Ella se encogió de hombros y volvió a enjuagar la navaja. ¿A dónde habría ido? ¿A Londres? No he tenido motivo para ir. Los Harcourt eran sin duda respetables, pero no eran la clase de familia que enviaba a su hija a la capital para la temporada. Además, su padre odiaba las ciudades, hacía un alboroto cuando tenía que ir a Sheffield. La única vez que se había visto obligado a ir a Manchester por negocios, se había quejado durante días. Tampoco he tenido a nadie que me llevara. Yo te llevaré. Su mano se quedó quieta. Él creía que estaban casados. Por supuesto que pensaría que quizás algún día la llevaría a Londres. Quiero decir, si lo deseas, añadió al ver que ella vacilaba. Ella esbozó una sonrisa forzada. Sería muy bonito. Iremos al teatro, repuso él con un bostezo. o quizá a la ópera. ¿Te gusta la ópera? De pronto ella quiso poner fin a la conversación. Imaginaba un futuro que los incluía a los dos, un futuro en el que su apellido realmente era Rockesby y vivía en una casa preciosa en Kent con 3 niños pequeños, todos ellos con los fascinantes ojos azules de su padre. Era un futuro bonito, pero no le pertenecía. Cecilia. Hemos terminado, anunció ella en voz demasiado alta. ¿Ya? Frunció el ceño al tocarse la mejilla derecha. Has hecho este lado mucho más rápido que el otro. Ella se encogió de hombros. Ha sido más fácil a medida que avanzaba, supongo. No había hecho un trabajo tan cuidadoso en el lado derecho, pero no se notaba a menos que se mirara de cerca, y, de todos modos, él había dicho que volvería a afeitarse al día siguiente. Volcó el agua sucia en la bañera. Debo dejarte descansar. Estás exhausto y tenemos esa reunión más tarde. No tienes que irte. Claro que sí, por su propio bien. ¿Te estorbaré? No si estoy durmiendo. Volvió a bostezar, luego sonrió
y Cecilia quedó deslumbrada por la intensidad de su belleza. ¿Qué? Preguntó él y se tocó la cara. ¿Ha quedado alguna zona por afeitar? Estás diferente sin barba, comentó ella, o lo susurró. Él esbozó una sonrisa traviesa. Espero que más ha puesto. Mucho más. No había imaginado que eso fuera posible. Debo irme. Debo conseguir a alguien que se ocupe del agua y... Quédate, dijo él simplemente. me gusta tenerte aquí. Y mientras Cecilia se sentaba con cuidado en el otro extremo de la cama, le pareció imposible que él no escuchara el ruido que hacía su corazón al romperse.